Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de noviembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Ahora que se ha muerto Fidel Castro nos están dando mucho la paliza con los logros sociales del régimen, del castrismo. Vale, era un dictador, dicen, pero ¿qué hospitales tienen? ¿Qué colegios? ¿Qué universidades? Y lo peor de todo es que la cosa cuela. Es decir, la mayor parte de la gente se lo cree, por lo menos de la gente con la que yo me relaciono, que es gente de Madrid medianamente ilustrada, y te dicen, sí, bueno, es cierto que era un dictador, que era muy malo y que la gente se ahogaba en el canal de la Florida, pero a cambio tenía unos hospitales estupendos que nosotros no tenemos. Con el tema de Castro no se aplica, curiosamente, el sentido común, que mucha gente sensata aplica para otras cosas. En un país devastado, en el sentido común quiero decir que en un país devastado, como es el caso de Cuba, devastado económicamente, ¿no?, en el que apenas les llega para comer, ¿cómo van a tener una buena sanidad y una buena educación? Simplemente no pueden pagarla. Ningún país arruinado puede pagar una buena sanidad y una buena educación porque ambas son muy caras. Eso es consecuencia, tener buenos hospitales o tener buenos colegios o buenas universidades, es consecuencia de la prosperidad, de la riqueza. Cuando un país se ha hecho muy rico, pues empieza a tener todas esas gollerías, todas esas cosas buenas, ¿no? Pero vamos, nada, la propaganda castrista en este tema, por lo menos, y en unos cuantos más, funciona mejor fuera que dentro. Es decir, es una propaganda concebida para extranjeros y no tanto para cubanos. Porque obviamente un cubano no se lo cree, ya que lo padece. Especialmente el tema de la sanidad lo padece con grandes dolores. Que quizás sea, ojo, caídos todos los demás, todos los demás logros, todo el romanticismo, el gran mito superviviente de la Revolución cubana. La cuestión es que la izquierda occidental, diría casi que mundial, pero vamos, la occidental, que es la que más cerca me pilla, porque es con la que me relaciono, siempre he tenido una necesidad casi psicológica o directamente psicológica de creer en los milagros revolucionarios, en concreto en la milagrosa sanidad y educación cubanas. Cubanas de la revolución, quiero decir. El resto, vale, ha podido ser un desastre y eso hay ciertas cosas que te las conceden, especialmente, por lo menos en España, desde que en los años 90 pues, se puso de moda ir a Cuba, básicamente a bañarse en la playa y demás, pues y hay muchos aviones que salen de Madrid todas las semanas, se ve, bueno, cualquier día uno va al aeropuerto de Barajas, a la T4 y ve salir aviones hacia La Habana e incluso a Santiago de Cuba, y claro, pues se mueve mucha gente al final entre los dos países y la gente va y vuelve. Y te cuenta lo que ha visto y te dice, pues sí, es cierto, son pobres, no hay libertad, están ves la policía, ves que está todo lleno de propaganda. Pero claro, la educación y la sanidad se salvan. Digamos que en cierto modo redimen a la revolución. Algunos incluso te argumentan, te lo argumentan diciendo que para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Te dicen, vale, es cierto, todas estas cosas se han estropeado, pero piensa también que estaban rotas. Entonces, bueno, no ha podido hacerlo todo a la vez, tenía que hacer la tortilla. Los huevos, obviamente, pues eran las libertades, ¿no? Las libertades todas, las políticas, las económicas, todas. Y la fastuosa tortilla, estupenda, magnífica, paisana, con un montón de ingredientes, pues sería el sistema educativo y el sistema sanitario. Esto es un poco como lo ve bastante gente, ¿no? Aun siendo cierto, que no lo es, sería un disparate si lo pensamos fríamente. Es decir, no lo sé, vas a entregarlo todo, vas a vivir con lo opuesto, vas a tener una renta minúscula, no vas a poder hacer lo que quieras en la vida, sino lo que te diga el gobierno, no vas a poder salir de tu país, no vas a poder opinar, eso por descontadísimo, ni oponerte al gobierno jamás, pero a cambio vas a tener una buena sanidad, buenos hospitales y colegios gratis. No lo sé, yo desde luego no lo cambiaría, yo no entregaría todo a cambio de eso, de tan poco premio. Sinceramente, prefiero tener todas esas cosas y luego buscarme por mi cuenta una buena sanidad y un buen colegio para mis hijos. Sinceramente lo digo, o una universidad donde estudiar el grado, el posgrado, o lo que sea. Es decir, ahorrar y debérmelo a mí mismo.
Sinceramente lo digo, yo no lo cambiaría, entiendo que haya gente que lo cambie, pero ahora creo que sería una minoría. Si esto se lo consultásemos en un referéndum, entregas todo esto, entregas tu vida entera al Estado a cambio de que te dé un buen hospital y una buena sanidad. Muchos dirían, sí, pero es que además quiero. No, no, solo esto, vas a tenerlo que dar todo. No terminaría, por más que nos empeñemos, de nadie o casi nadie firmaría el acuerdo. Es decir, hay que entregarlo todo, incluida la capacidad de moverte, ¿no? Pero es que además de eso, no es cierto. Es decir, no hay tortilla. Los huevos los han roto, pero no hay tortilla. Es un poco como sucede o sucedía en la antigua Unión Soviética, ¿no? Decían, no, han sacrificado todos los rusos por tener... por ser iguales, por tener trabajo, por tener una casa. Los alemanes del este, ¿no? Decían, sí, los alemanes del este tienen de todo, tienen un piso, tienen un empleo, no van a estar nunca en la cola del paro y tal y cual. Pero es que al cambio, a la vuelta de unos años veían que es que habían entregado todo y no habían recibido nada, es decir, no había tortilla. Los defensores de Castro obviamente se la tienen que inventar la tortilla. Porque dicen, no, entonces vamos a ver, y realmente no es que no lo estéis viendo, pero es así. Y defensores de Castro no estoy hablando de comunistas, ni de gente del Partido Comunista, ni nada por el estilo. Hay un montón de defensores de Castro que no tienen absolutamente nada de comunistas, pero la figura, no sé si porque histórica, porque tenía ya 90 años, o por lo que sea, o porque tienen que salvar algo, o porque tienen que creer en una utopía, pues la salvaban. Esto lo fundamentaban básicamente, o lo siguen fundamentando, ojo, que el castrismo no ha terminado, como os decía el otro día, sobre 3 grandes mentiras. La primera es que Castro ha creado el mejor sistema educativo del mundo. Es decir, cualquier profesional cubano, el que sea, casi en cualquier rama, es el mejor del mundo. El segundo es que ha hecho lo propio con la sanidad, que los médicos cubanos son poco menos que superhombres milagrosos que cualquier cosa que tocan la curan. De hecho, de hablar de medicina cubana, han terminado creando esa imagen de que todo es un desastre, todo es malo, pero la medicina se salva. Y el último, que los negros están hoy al mismo nivel que los blancos. Solo esas 3 cosas ya justifican la revolución. Básicamente, supongo que, ojo, lo habréis oído en más de una ocasión. No, estas 3 cosas os las habrán repetido. La cuarta, la quinta, la sexta ya son más de gente del partido. Pero la gente normal y corriente siempre se agarra a estas 3 cositas, ¿no? Lo último es fácil de debatir. Lo del tema de los negros. La cúpula entera del Partido Comunista de Cuba es blanca. Y Fulgencio Batista, el dictador sobre el que se construyó la dictadura cubana, pues era mulato. De hecho, las clases altas de La Habana no le podían ver porque era mulato. Así que no digo más, ahí lo dejo. Es decir, podríamos seguir, pero vamos, yo creo que con estas con 2 frases desmontas el argumento ese. Respecto a la educación, pues, en fin, ¿qué queréis que os diga? Es adoctrinamiento político en primaria a niños de 7 y de 8 años y en todo lo demás constreñido, un sistema educativo constreñido por la falta de presupuesto, porque claro, formar a un profesional sale muy caro, especialmente a ciertos profesionales del entorno de la propia medicina, de la ingeniería, en general de las ciencias. Formar a un periodista sale más barato, o formar a un profesor de lengua española, pero aun con todo, también necesitas dotarle de buenas bibliotecas, de tranquilidad, de que ese estudiante pues, pueda dedicarse a estudiar y no necesite pensar en cómo va a llenar la tripa al final del día. Es decir, los estudiantes son una inversión que una sociedad hace a futuro, simplemente. Y entonces, entre tanto, cuestan, y cuestan bastante, especialmente ciertos oficios. Formar un ingeniero cuesta mucho dinero. Entonces, o lo pagan sus padres, o lo pagan los ricos generosos que promocionan becas, o lo paga el gobierno. Bien, el gobierno cubano no está para pagar ingenierías, sinceramente. Es un país que vive literalmente con lo opuesto. Con todo, sí, y esto que vaya por delante, lo cierto es que en Cuba sí hay buenos médicos, algunos formados en la propia Cuba cuando estaban en la época del bloque soviético, ya sea porque se iban a estudiar a Moscú o porque estudiaban en La Habana, y era otra época en la que todavía tenían algo de recursos. Y también es verdad que el régimen lo tomó como uno de sus estandartes propagandísticos, el formar médicos. No habréis oído nunca hablar de los químicos cubanos, ni de los ingenieros cubanos, pero de los médicos siempre. Porque quedaba muy bien. A fin de cuentas, el médico lo miramos siempre como un salvador.
Los médicos tienen buena fama, siempre pensamos, un médico, tal, cuando estamos malos, porque a fin de cuentas todos somos seres humanos y todos nos ponemos malos alguna vez y todos nos vamos a morir y siempre recurrimos al médico. Entonces, en ese aspecto Fidel Castro fue muy inteligente, supo cuál iba a ser la herramienta básica de su propaganda, que iba a ser la medicina, que por lo demás es cara. No nos engañemos, es decir, la medicina es cara siempre, porque los médicos, no es que los médicos coman, que comen, sino que formarlos es muy caro y que necesitan un instrumental y unas instalaciones que también son muy caras. Sé que me escucháis algunos que son médicos, que sois médicos. Bueno, de hecho, uno de los oyentes estuvo en el mes de agosto y era médico, es médico. Pizarro, quiero decir, que sigue siendo radio escucha de la Contracrónica Diario, pues, cuesta bastante formar un médico. Bastante formarle a él y después dotarle del capital necesario para que trabaje. También es cierto que hay capital, es decir, que hay buenos hospitales en Cuba. Pero no son para los cubanos de a pie. Son para la nomenclatura del partido. Bueno, y para los extranjeros que pagan en dólares contantes y sonantes. Y no, los hospitales buenos en Cuba no aceptan pesos. Los cubanos de a pie, el cubanito de a pie, se tiene que conformar con hospitales ruinosos en pésimas condiciones sanitarias, a los que si van, por cierto, tienen que llevarse las sábanas, las toallas, el jabón, las bombillas y hasta el papel higiénico. Esa es la realidad. Luego sucede que de fármacos, es decir, de medicinas, tampoco andan demasiado bien dotados, cuando directamente infradotados, cuando directamente no hay nada en los botiquines. Las aspirinas en Cuba se compran en el mercado negro y los antibióticos no digamos, alcanzan precios estratosféricos. De hecho, una de las donaciones típicas que se hacen, donaciones solidarias que se hacen a Cuba desde hace por lo menos 25 años, que yo recuerdo desde mis tiempos universitarios, eran medicinas para Cuba. Y se siguen haciendo, ¿eh? Y si uno por cualquier circunstancia va a Cuba a bañarse en la playa, a mixta allí con alguien, y vuelve, puestos que estas parejas que se han hecho pues, en los últimos 25 años, ¿no? De que uno va, se echa una novia, un novio, y vuelve a España, bueno, pues, entre tanto, pues mándame medicinas para la familia. Una cosa bastante común. Más o menos lo mismo que está sucediendo ahora con Venezuela, ¿no? Luego, el equipo médico, el que os hablaba, que es caro, carísimo muchas veces, una máquina de ecografía tiene precios prohibitivos, de radiodiagnóstico y todas estas cosas, pues o está en malas condiciones de uso, o directamente es inservible, porque son aparatos soviéticos que ya no tienen recambios, que por supuesto no se les da mantenimiento y no se les puede dar. Es decir, por todas partes el sistema falla porque no puede hacer otra cosa que fallar. De manera que pueden tener los mejores médicos del mundo, ¿vale? Ya está. Ojo, que tienen buenos médicos, pues que también tienen buenos médicos en Suiza. A ver si me entendéis, y en España, en Italia, y en cualquier país occidental. Bueno, en Gibraltar, paraíso del capitalismo, según toda esta gente, pues también hay buenos médicos en el hospital de allí, en Hong Kong y en Singapur. En concreto, en España tenemos unos médicos excepcionales, sin haber tenido que hacer este sacrificio y haber pasado el trauma que han tenido que pasar los cubanos en los últimos 60 años. Es decir, pero bueno, partiendo que tienen buenos médicos, que están bien formados, ya sea los que se formaron en la Unión Soviética, los que lo han hecho en Cuba, y que son buenos profesionales, celosos en su trabajo, que quieren lo mejor para sus pacientes y que se desviven. Que de todo habrá, obviamente, pero bueno, entiendo que muchos serán así. Pues algo así es como tener esos médicos tan buenos, sin hospitales o con hospitales que se caen a pedazos, sin máquinas, sin poder recetar ni una simple aspirina o un paracetamol, sin tener guantes de estos de látex que se ponen los médicos, como es lógico para todo, gasas, vendas. Pues es como si, no sé, invitas a cenar a Anne-Sophie Mutter a tu casa y da la casualidad que ante la rana y viene. Bueno, entra la señora Mutter, entra por casa. Entonces, después de cenar le pides que te toque, qué sé yo, una partita de Johann Sebastian Bach. Y dices, bueno, pues tócame la 3, me encanta el preludio. Bueno, pues que no tienes violín en casa. Pues, no sé, puede tarareártela, pero poco más. Y no es precisamente lo que tú quieres oír a Anne-Sophie Mutter tocar el violín. Bueno, pues una cosa parecida, pues ten el mejor médico del mundo, pero si ese médico no dispone del instrumental adecuado,
y no puede tener al enfermo metido en las condiciones adecuadas, pues no me pida usted milagros, soy un profesional de la medicina, no soy un curandero africano. Hace unos años conocí a una doctora cubana que estaba exiliada en Madrid, había conseguido llegar, no recuerdo cómo. Trabajaba de camarera, eso sí lo recuerdo perfectamente. Bueno, pues esta me contó que ganaba esto debió ser hace, no lo sé, 9, 10 años, una cosa así. Me contaba que ella ganaba en Cuba, trabajando en uno de estos hospitales públicos, no sé si eran Hermanos Ameixeiras. Pues me contaba que ganaban allí el equivalente en euros a unos 20, 25 euros más o menos, pagado en pesos, obviamente. Allí no les pagan pero el poder adquisitivo que podía, o al cambio. No sé, yo si tienes a unos médicos tan mal pagados, pues todo lo que puede suceder es lo que sucede en Cuba. No ya que los pacientes se tengan que llevar las sábanas o el jabón o el papel higiénico, sino que la atención básica está en Almoneda. Es decir, que basta con que al médico le ofrezcas algo, como se decía antiguamente, ¿no? Pues llévale al profesor un jamón y te aprobará el examen. La época que se decía pasas más hambre que un maestro escuela. Bueno, pues aquí más o menos lo mismo. Llévale un par de chorizos al médico y que está pasando tanta hambre como nosotros y ya verás cómo a la abuela la atienden antes. Pero claro, luego hay otra cosa. Y es que los médicos dentro de Cuba son un bien escaso, que eso es algo que no se suele conocer. Entonces pensamos, no, llega uno a Cuba y allí están todos con la bata blanca. Pues no, son un bien escaso, especialmente en la Cuba rural. Esto sucede desde que Fidel Castro empezó o descubrió que podía ofertar sus servicios por el extranjero, previo pago de su importe, obviamente. ¿O pensabais que los médicos cubanos en Venezuela o en Nicaragua están allí gratis? ¿De verdad? Cuando ellos hablan de solidaridad internacionalista, es todo palabrería, es todo retórica. El resto es, pues te pongo tantos médicos y además de espiarte, que es lo que hacen los médicos venezolanos, bueno, no los médicos, pues sí los que van junto al médico en Venezuela, además de espiarte, pues me pagas la atención médica. No voy a hacer unos consultorios en Managua o en Caracas o en Maracaibo. No, pues el consultorio lleva a la gente de la seguridad del Estado cubana y a unos médicos que no están cobrando ellos, está cobrando el Estado. Porque supuestamente, claro, como le han pagado supuestamente no, es que es tal cual, es como le han pagado la carrera, ya queda esa persona enfeudada al gobierno de por vida. Es como si a mí, que me pagó el Estado la carrera, yo estudié en la universidad pública, pues ahora, desde entonces, desde que terminé, me viniese el gobierno y me pidiese el sueldo entero. Bueno, ya me pide la mitad, pero me pidiese el sueldo entero. O cobrase por mí directamente mis empleadores directamente le diesen el sueldo al gobierno. Pues claro, tengo que liquidar la carrera. Pues es un poco lo que sucede con los médicos cubanos por el extranjero. Todos estos médicos que vemos en los consultorios, en los ranchitos, en Caracas, en las ciudades venezolanas, esto se ha denunciado ya varias veces por parte de los exiliados y de la disidencia cubana. Salen de los consultorios de atención primaria de Cuba. Como ya decía, de las zonas rurales, de la Cuba más olvidada, que están en gran parte, ha habido varias denuncias. Todo esto que estoy contando, no penséis que os estoy dando información reservada, es que está todo disponible en Internet. Es una cuestión de ponerse una tarde de sábado y ponerse a buscar y ver fotografías, denuncias, declaraciones. Bueno, pues esto, ya ha habido varias denuncias de que han desmantelado la atención primaria por el campo cubano. Sí, llegados a este punto, algunos, cuando ya les has explicado esto, gente honrada y sensata, que no un tipo del partido, uno de estos robotines que tienen los partidos comunistas de todos los países, un mamerto que dirían en Colombia, fantástica palabra, me encanta cada vez que la digo. Bueno, no estoy hablando de un mamerto, de una persona normal. Pues cuando ya llegas a este punto dicen, vale, lo que quieras. Pero antes estaba peor, eso convendrás conmigo en que antes de Castro había todos estos problemas y unos cuantos más que Castro ha resuelto. Pues no, es mentira también eso. En 1959, y esto es un dato real, en 1959, cuando llegan estos al poder, cuando lo asaltan, Cuba tenía un índice de mortalidad infantil más bajo que Francia. No digo ya que la República Dominicana, no digo ya que México, no, que Francia. Lo cual tiene cierta lógica. En aquel entonces Cuba era un país medianamente próspero, que tenía
bueno, 6 millones de habitantes, muchísimo ganado, un país cálido, con buen clima, un clima paradisíaco en el que crece de todo. Bueno, la mortalidad infantil obviamente está unida íntimamente a la alimentación, especialmente en el primer año de vida. Que el niño coma. Un país en el que hay comida, pues no es lo mismo, caray, que te traigan al mundo en la estepa siberiana a que te traigan al mundo en un lugar estupendo como Pinar del Río, donde los cocos se caen de los árboles, literalmente. La leche de coco es buena y nutritiva. Y donde hay flores, buenos pastos para las vacas y tal. Bueno, pues esta era la realidad en el 59. Cuba incluso, esto es algo que no se suele saber, me lo contaron hace unos años y me quedé un poco fascinado. Cuba llegó a tener un médico que fue nominado al premio Nobel. Era un tipo, un urólogo muy prestigioso que se llamaba, Joaquín Albarrán. Este hombre es del siglo XIX, murió ya en el siglo XX con Cuba independiente, luego nació español, pero murió cubano. Pues este hombre, Joaquín Albarrán, fue nominado al Nobel de Medicina hace un siglo. Es decir, mucho antes de que Fidel Castro y sus barbudos llegasen al poder. Entonces llegaría el punto de otra pregunta, que nos hiciésemos otra pregunta. Todas esas estadísticas que nos ponen delante, que siempre salen, no hay procastrista que no vaya con que no parezca un tipo recién salido del Instituto de Estadística. Van siempre cargados de papeles con unas carpetas, unos cartapacios llenos de Excels y de gráficas. Es imposible discutir con ellos y te bombardean con números. Debe ser la técnica propagandística que les han enseñado. ¿Pues esto de dónde sale? Pues obviamente se las inventan. Uno siempre, esto como principio, uno siempre debe tomar con muchísima cautela la estadística de cualquier gobierno. La de cualquiera. El más libre y democrático del mundo debe ser tomada con cautela siempre. Ahora, la de un gobierno dictatorial directamente no hay ni que tenerla en cuenta. En los países comunistas, en todos, los que ha habido, los que hay y los que habrá el día de mañana, porque comunismo siempre habrá, o sus distintas variantes, es una tentación humana la de la servidumbre y es la tentación totalitaria de unos y servil de otros. Bueno, pues en todos estos países la Oficina de Estadística no es más que una parte del Ministerio de Propaganda. Entonces, cuando os vengan con estadísticas, directamente no las tengáis en cuenta, no son homologables. Punto, no hay más. No, pues la mortalidad infantil baja. Bueno, sí, lo que tú quieras. Por cierto, ¿cuántos abortos tiene Cuba? Que es el país del mundo donde más se aborta. O sea, que significa que ahí hay una orden estricta en que en el momento en que un niño viene tal, pum, acaba y entonces ya no hay mortalidad infantil, que se considera mortalidad infantil una vez el niño ha sacado la cabeza. Antes no es mortalidad infantil. Bueno, sin entrar en más detalles porque se me va el tiempo, no lo sé. Ya por último, el tema este de las fotos, sobre todo han salido muchas estos días, de unos hospitales estupendos que parece el Mount Sinai de Nueva York, ¿no? Unas clínicas magníficas como, qué sé yo, la Clínica Ruber de Madrid, ¿no? Unas habitaciones estupendas y tal. Bueno, ¿son reales esas fotografías? Podéis preguntar. Pues sí lo son. Pues son precisamente los hospitales de lujo de los que os hablaba al principio, que atienden a los turistas y a la nomenclatura del partido. Es decir, lugares como el CIMEC, que es el Centro Internacional de Investigaciones Médicas y Quirúrgicas, donde estaba Chávez, donde murió Chávez, mejor dicho, o el Hospital Coli, que estuvo Castro allí cuando le dio el arreón aquel del año 2006, o el CIREN, que es el Centro de Restauración Neurológica, que lo sacan siempre que pueden. Todos tienen página web, No tenéis más que ir y echar un vistazo. Están disponibles. Buscad CIREN por Google y podréis ver su página web. No es gran cosa, os digo ya, eso sí. También podéis mirar los otros. También podéis mirar los hospitales y los consultorios al que tiene que ir el cubano normal y corriente, la víctima de la revolución. O sea, hoy tenemos la información que nos faltaba hace 20 años. Hoy está disponible. Hay teléfonos móviles, hay cámaras de fotos por Cuba y no han podido pararlo. Es decir, hace 20 años todo esto era hablar por hablar. No había testimonios gráficos. Hoy los tenemos. O sea, ante lo obvio, ante lo que hay, y no uno ni dos, 200, 300 y 3000, si me apuráis. Ante verdades tan de peso. No sé, nosotros elegimos o seguir creyendo o empezar a saber.
envía mi amigo Simón González de la Riva, que estuvo aquí en la Contracrónica el pasado mes de julio, cuando fui a Pamplona, pues me envía una cosita que, según él, en palabras textuales suyas, me dice, me lo ha mandado por WhatsApp y me dice, bueno, tú eliges noticia mierder barra o de noticia por ósmosis. Bueno, esta es una historia realmente buena. Os pongo en antecedentes por si no la conocéis, que quizá lo mismo, sois más futboleros que yo y los antecedentes los conocéis. Yo los antecedentes no los conocía y los he tenido que ir a mirar ahora. No tenía ni puñetera idea de cómo había quedado el partido. Bueno, pues resulta que el domingo pasado, que fue 27, jugaron en el Estadio del Sadar en Pamplona, el Atlético de Madrid, el gloriosísimo Atlético de Madrid, contra el Osasuna. Ganó el Atleti, por supuesto, 0-3, como no podía ser menos. Solo faltaba, hasta ahí podíamos llegar. El día ya que palmemos contra el Osasuna, el Atleti se pelea solo con los grandes. Es decir, uno se pone nervioso cuando juega contra el Barça, contra el Madrid, pero no contra el Osasuna. Pero bueno, cuestiones futbolísticas aparte. Resulta que estaban ahí en el Sadar, que es el estadio del Osasuna, para los que no lo sepáis, y al parecer esto no nos hemos enterado en Madrid, está por lo visto allí en Pamplona, pues sí ha tenido un poco más de historia. Resulta que los aficionados del Atleti, en concreto los del Frente Atlético, pues sacaron unas banderas y unas cosas, ¿no? Y entre ellos sacaron una bandera de la Laureada, de la Cruz Laureada de San Fernando, con el escudo de Navarra encima, corona y tal y cual. Bueno, se armó la de San Quintín. Resulta pues que pidieron los aficionados de los Osasuna que se quitase porque hería sus sentimientos. Bueno, y al final pues claro, la tuvieron que quitar, llamaron a la policía y toda la pesca, la Policía Nacional, entiendo, que es la que se encarga de los estadios. Entonces llamaron a la policía para decirle que no puede ser, que estaba hiriendo los sentimientos y que además iba contra la ley, que no se puede exhibir ese símbolo en concreto porque va contra la ley de símbolos franquistas y tal. Claro, yo no sabía cómo había quedado el Atlético de Madrid el domingo pasado, porque yo solo me entero de cómo queda el Atlético de Madrid cuando juega la final de la Copa Europa. Si no, no me informo. Asumo que ha ganado. Bueno, y efectivamente, como habéis visto, pues había ganado. La cosa es que yo no sé eso, pero sí sé que es la Cruz Laureada de San Fernando. Y la Cruz Laureada de San Fernando no es de época de Franco. Es una cruz, como bien dice su nombre, que viene de las Cortes de Cádiz. Es decir, del año 1812, que tiene la cruz maldita, tiene ya 200 años de historia. Pues nada, han decidido que al parecer la cosa se agarraron a que fue Franco el que decidió conceder a Navarra, por su apoyo, supongo, durante la Guerra Civil, la cruz está detrás del escudo de Navarra, que andan pues estas pequeñas cosillas, como ya no quedan apenas ni calles ni ningún monumento, pues están rebañando el plato y van a por estos pequeños detalles. La cosa es que al final lo quitaron y pues los de la Atlético cabreados diciendo ya solo faltaba que porque les hieran sus sentimientos pues lo tengamos que quitar, ¿no? Creo que se están pasando. Aquí tenemos dos historias, Simón. Una, el tema de la ley de memoria histórica, que puede llegar a estos extremos, y el otro, el tema de la cosa de las ofensas, que darían para una contracrónica en sí. El tema de que cualquier cosa que sea ofensiva hay que prohibirla, que está muy de moda en Estados Unidos, ¿no? Todo lo que sea ofensivo, todo lo que hiera mis sentimientos, hay que quitarlo de la vista. Es lo de las salas de seguridad esas que hay en las universidades americanas, ¿no? Que les ponen unas plastilinas y unos ositos de peluche y unos libretitas para que pinten, por si en el aula de al lado pues está diciendo algo que el estudiante no puede tolerar, es decir, algo con lo que no está de acuerdo, en una palabra. Entonces, para quitarles el estrés ese que les genera. Bueno, pues en este caso estaríamos ante una cosa parecida. Luego, yo al presidente de los Osasuna, que no sé quién es, le daría un consejo. Mira, como no solo el Atleti va a llegar con esas cosas, sino que el próximo domingo, no, pero el siguiente, no sé contra quién jugará, pero contra quien sea, pueden llegar a tocar los cataplines a los aficionados del equipo de enfrente, es decir, de los Osasuna, con otra cosa, que sea también ofensiva, pero que en este caso no haya dónde agarrarse, pues lo suyo es que cree unas salitas de seguridad, ¿no? Unas safe rooms ahí en el Sadar. Si al lado de los bares, bueno, pues le echa ahí, pues, qué sé yo, unos peluches o algo así, ¿no? O mismamente unas banderas de España, unos osos y unos madroños para que les meta fuego y ya el tío se queda a la mar de a gusto. Es decir, no sería mala idea del todo y así nos evitaríamos pues follones, pues nos evitaríamos noticias mierder como estas, como que la policía tiene que intervenir para retirar de un estadio un símbolo del año 1812 y que además iba por delante con el propio
escudo de Navarra con las cadenas de Sancho VII el Fuerte. Bueno, pues nada, Simón, tú que estás en Pamplona, yo creo que deberías hacérselo llegar a los Osasuna. Otra cosa que tampoco harías mal es cambiarte de equipo y pasarte al Atlético de Madrid. Eso yo ya te lo digo, es cosa tuya, obviamente, pero vamos, no lo digo por el tema este de los que se ofendieron. No. Lo digo por el resultado, vamos, ante un 0-3 tan claro. En fin. Oye, que a lo mejor ha venido todo esto porque perdieron, quién sabe. Bueno, pues con esto ya os dejo. Simplemente hoy no me da tiempo de ninguna manera a meter ni llamada ni nada, ya cuando vuelva de Barcelona, porque me voy a Barcelona mañana, entonces, bueno, me voy a Barcelona hoy. Entonces, voy a estar hoy y mañana en Barcelona. Voy a estar 2 días, luego significa que no voy a poder hacer 2 contracrónicas. Entonces, esto significa que para el sábado, a ver si puedo meter un especial de preguntas y respuestas, que tengo un montón de ellas acumuladas y un montón de emails y demás. Entre tanto, lo de Barcelona, lo digo por si queréis ir hoy, es a las 7 de la tarde, es en un sitio, apuntad por si estáis por ahí, lo voy a decir en catalán, veis que soy un tío políglota. Dice Centre Cívic Convent de Sant Agustí, que en castellano es Centro Cívico Convento de San Agustín, en la sala Caleidoscopi, que en castellano es Caleidoscopio, y es la entrada por Plaza de la Academia. Estoy aquí haciendo una traducción simultánea a toda velocidad. Bueno, hablaré en concreto, lo de menos es el lugar, que supongo que estará bien elegido. Lo demás es la conferencia en sí. Voy a hablar sobre nacionalismo liberal. Me decía ayer Padín desde Tui si iba a tocar el nacionalismo español. Sí, voy a tocar el nacionalismo español también. Y voy a criticarlo. Lo digo por si pensáis que es que voy a ir allí a meterme solo con el nacionalismo catalán. Voy a meterme con todos, el nacionalismo en sí, y más o menos demostrar con argumentos que nacionalismo y liberalismo son simplemente incompatibles. Bueno, el resto estará mañana, ya sabéis, hoy, ya sabéis, en Barcelona, en el Centre Cívic Convent de Sant Agustí. Para los que estéis en Barcelona, que es una ciudad bien grande, por cierto, me apetece muchísimo ir, no os podéis imaginar. Y hay mucha gente, o en los alrededores de la Ciutat Comtal. En fin, queridos amigos, pues con esta me despido de vosotros, ya sabéis, hasta el sábado.